Buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy de lenguaje, correspondiente, ¿cierto?, a hoy viernes 12 de junio. Antes de comenzar, como todas las clases, vamos a recordar algunas de las, ¿cierto?, reglas que tenemos y que deben mantener, ¿cierto?, la cámara apagada, estar en silencio toda la clase y prestar atención. Eso es muy importante, que preste atención a cada una de las instrucciones que les vamos acá dando con mi piano. Esas son ciertas las reglas antes de comenzar y que ustedes ya las conocen bien. Lo primero que vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Que es que yo quiero que algunos de ustedes, ¿cierto?, me puedan ir opinando o tal vez me van escribiendo al chat, porque es un curso, ¿cierto?, que participa mucho por el chat, pero yo quiero saber qué es lo que recuerdan de las últimas clases de lenguaje que van en relación, ¿cierto?, a la información y al contenido que se va enviando tanto a Classroom como al blog, ¿ya? ¿Qué es lo que se acuerdan ustedes? Quiero saber yo de lo que estamos trabajando en lenguaje. Me pueden escribir, como les dije, por el chat o también pueden, algunos de ustedes, ¿cierto?, levantar la manito y opinar. Pero quiero que vayamos recordando lo que vimos la clase anterior. Ya estoy acá esperando que alguno me escriba porque tenemos que ver qué es lo que vimos en la clase anterior para continuar, ¿cierto?, con la clase. No podemos, ¿cierto?, empezar la clase sin recordar lo que vimos en la clase anterior. ¿Ninguno se acuerda, chiquillos? Tan parece que con sueño hoy día. ¿Dónde están temprano? ¿Mis Diana, usted se acuerda lo que vimos en la clase anterior? Sí, mi Daniela, yo me acuerdo. Déjeme leer. Voy a sacar mis apuntes. Ya. Y vamos a recordar. ¿Ya tipos de narradores? Bien, aquí la Amanda me acaba de escribir al chat, así que felicitaciones, Amanda, que está atenta. Estábamos viendo, ¿cierto?, los tipos de narradores. Tanto los narradores, ¿cierto?, que están dentro de la historia. Ya no sé si alguno se acuerda cómo se llaman estos narradores, ¿cierto?, que están dentro de la historia de forma interna, y los narradores, ¿cierto?, que están fuera, en el exterior. Ya fuimos viendo esos tipos de narradores. Bien, Vicente Cancino, bien, que es un curso que participa mucho por el chat, chicos, y también es bueno porque así voy sabiendo yo, ¿cierto?, si se acuerdan o no. Y también empezamos a ver lo que es la voz de los personajes, que empezaron ustedes bien, Cristóbal, también, el narrador, ¿cierto?, testigo tenemos dentro de los tipos de narradores. Y empezamos a ver lo que son, ¿cierto?, la voz de los personajes, porque acá hablamos de la voz del narrador, dependiendo, ¿cierto?, si se encuentra dentro o fuera de la historia, y también vimos lo que es la voz de los personajes. Súper bien, Cristóbal. Ahí los voy leyendo, chiquillos. Gracias, ¿cierto?, por estar atentos y estar participando. Eso es lo que vimos, ¿cierto?, en la clase anterior y que vamos hoy a retomar, vamos, ¿cierto?, recordando, porque es contenido y yo he ido revisando por Classroom y es algo que les ha costado, ¿ya? Es algo que tienen que, a medida de que ustedes van viendo ejemplos, van también y logran poder identificar estos tipos de narradores. Y tenemos, ¿cierto?, el objetivo de hoy es que ustedes puedan diferenciar las distintas voces presentes en un texto narrativo. A lo que les dije yo, ¿cierto?, que es ya sea la voz que tiene el narrador o también la voz del personaje. Y que puedan identificar ustedes algo muy importante, que por favor, ¿cierto?, no me confundan el autor con el narrador. Recordemos que el autor es el personaje, es la persona real, ¿ya? Es la persona real, el autor, el que está escribiendo este libro, este cuento, ¿ya? Y el narrador, ¿cierto? Este autor puede crear distintos tipos, ¿cierto?, de narradores. El narrador es un ente ficticio, ¿ya?, que es la voz creada por el autor. ¿Y cuál es el propósito, cierto? Bienvenida a la José y bienvenida a la Sofi a la clase, ¿ya? Y el propósito que tiene, ¿cierto?, es que narrar los hechos en que van contando la historia. El narrador es el que nos va contando y nos va, ¿cierto?, narrando todo lo que sucede, los hechos, los acontecimientos que suceden en la historia.
Y como les dije, muy importante que ustedes no confundan autor con narrador, porque todavía pasa eso, ¿ya? En los trabajos que he ido recibiendo muchas veces me confunden cuando yo pregunto sobre el narrador y me colocan el autor del fragmento, ya sea de alguna historia o de un cuento que estaba leyendo. Por eso lo vuelvo, ¿cierto?, a recordar que el autor es la persona, como puse ahí, ¿cierto?, de carne y hueso. En cambio, el narrador es la voz ficticia. Y dentro de estos narradores, ¿cierto?, tenemos los que están dentro de la historia y los que están fuera de la historia. ¿Cuáles son, cierto? Cuando tenemos a los que están dentro de la historia de forma interna, ¿ya? Ahí es que sí es el personaje, es uno de los personajes de la historia y puede estar su punto de vista desde primera y segunda persona gramatical. Cuando hablo de primera persona gramatical estoy hablando yo, ¿cierto? Entonces, yo estoy, ¿cierto?, hablando de una persona, primera persona, y acá están lo que son los homodiegéticos dentro de la historia. Y ahí puede ser el protagonista, porque yo estoy hablando de mi historia. Uno de los más conocidos, ¿cierto?, es cuando ustedes escriben su diario de vida, ahí ustedes están escribiendo, ¿cierto?, como narrador protagonista desde su punto de vista. Yo fui al colegio, ¿cierto? O yo estoy enamorada, me pasa esto, conocí a un chico. Ustedes están contando, ¿cierto?, la historia. El diario de Ana Frank, que ustedes, ¿cierto?, tienen que leer este año, también primera persona, ya está escribiendo él. Está dentro de la historia y es el protagonista. Ese es más fácil de reconocer. Y el testigo, como nos escribía, ¿cierto?, el Cristóbal se acordaba que habíamos visto el narrador testigo, es el narrador participa en la historia y cuenta la historia de otra persona. Ya él está observando esta historia, pero no es el protagonista. A veces cuando, ¿cierto?, el amigo está contando la historia o cuando participa ya dentro, está adentro de la trama, pero no es al que le están pasando las cosas, sino está contando lo que está sucediendo ahí. Es como cuando pasa algo en la sala, ¿se acuerdan? Y pasó algo y yo pregunto, ¿qué pasó, chico? Y todo, y alguien me cuenta. Ese es el testigo, ¿cierto? Porque estuvo ahí en donde pasaban los hechos, pero a él no le pasaron, pero lo puede contar y puede dar detalle de ello. En cambio, tenemos a los narradores que están fuera de la historia de forma externa. Acá no es un personaje de la historia, son los que son los narradores heterodiegéticos. Ellos no son personajes de la historia y ocupamos la tercera persona gramatical, él o ellos, ¿cierto? A él le están ocurriendo las cosas o a ellos le están ocurriendo los acontecimientos. Tenemos el omnisciente. Siempre les digo, ¿cierto? Y les recuerdo, y es más fácil para ustedes también poder asimilarlo, que el omnisciente es un tipo de Dios, ¿ya? Porque Él sabe todo. Él es el único narrador que sabe todo. Tiene un conocimiento total de todo lo que sucede. Incluso sabe lo que pasó anteriormente y lo que va a suceder. Y Él tiene la habilidad, ¿cierto? Es el único que Él puede saber los sentimientos y pensamientos de la persona. Cuando nos enfrentamos a un texto que diga, él sintió amor o él sintió rabia en ese momento, sabemos de inmediato que es un narrador omnisciente, porque es el único capaz de poder llegar a los pensamientos y sentimientos de los personajes. Ya entonces cuando tenemos que dice pensó, sintió, ahí ya sabemos que es de inmediatamente lo reconocemos y decimos, ah, es un narrador omnisciente, es un semidios que lo sabe todo. Y el de conocimiento relativo es el personaje, ¿cierto?, protagonista o secundario que posee un conocimiento parcial de la historia. Este lo podemos, ¿cierto?, como comparar un poco con lo que es el testigo, porque este, ¿cierto?, puede contar lo que está pasando y con un conocimiento parcial, porque él no tiene acceso ni a los pensamientos ni a los sentimientos ya de los personajes. Pero ¿cuál es la diferencia que tiene con el testigo? ¿Alguien se sabe? Si yo estoy diciendo que los dos, ¿cierto? Los dos pueden saber lo que está pasando en la historia, pero ¿cuál es la diferencia del que tiene conocimiento relativo y el que es testigo? ¿Alguien se la sabe? ¿Que me la puede escribir ahí por el chat? O que si quiere, ¿cierto?, pueda participar.
como ustedes quieran, pero quiero saber si alguno del curso se sabe esta diferencia. ¿Los leo, chicos? O no se acuerdan, a lo mejor no se acuerdan y por eso no están levantando la manito. Se lo voy a decir yo, por si no se acuerdan, ya que alguien me... Ah, bien, bien, bien. Te felicito, Joaquín. Destaco tu participación. Cristóbal, de igual forma. El testigo está dentro de la historia, ¿ya? Él participa de la historia, pero el relativo, el personaje que está fuera de la historia, nos puede contar las cosas, pero desde el punto de vista, ¿cierto?, externo. Muy bien, me alegro enormemente que, ¿cierto?, estén atentos a la clase y que vayan participando. Bien, Joaquín. Y ahora, ¿cierto?, tenemos acá, pero esto es como en resumen, que tenemos... Cuidado ahí, que alguien se le apretó ahí el audio. Los tipos de narradores tenemos el heterodiegético que dijimos fuera de la historia, y esa era la diferencia, ¿cierto?, que tenía el narrador objetivo con el testigo, que uno está fuera de la historia, el omnisciente con el objetivo, y el homodiegético, acuérdense que dentro de la historia está el testigo y el protagonista. Ahora ustedes, ¿cierto? Y en relación a la guía que yo les dije al comienzo, que tuvieran a mano, de la que trabajaron ustedes del 1 al 5 de junio, la semana anterior, en relación, ¿cierto?, a los fragmentos que colocamos, y ustedes tenían que identificar a qué tipo de narrador pertenece, ¿cierto? Y algunas preguntas de comprensión que iban, pero también iban, ustedes tenían que identificar a qué tipo de narrador corresponden los siguientes ejes, para que ustedes busquen ahí los que no la tenían a manito, los que se fueron incorporando recién a la clase, la busquen, ¿cierto? Y podamos ir viendo si estamos bien o no. Tenemos el primer ejemplo. ¿Quién puede leerlo? ¿Tengo algún voluntario que quiera leer? Aquí son varios los que les gusta leer, así que anímense, hay alguien que me pueda leer este fragmento. ¿Felipe? Ah, se te apretó nomás, pensé que querías leer. ¿Hay algún voluntario, chicos? Voy a leer. Ya, Felipe. Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Se te fue la señal o no quieres leer? Escríbeme al chat ahí y me cuentas, ¿ya? Ya, la Martina. Hola, Martina. Ali, ¿Cómo estás? bien, ¿y usted? Bien también. Martina, ¿tú nos puedes leer este fragmento, por favor? Sí. Ya, muchas gracias. Te escuchamos. Ya. Ahora empiezo. Sí, te escuchamos. Súper bien. Ya. Luego se habían metido poco a poco, los dos se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían mirándose y las risas les crecían y se les contagiaban como cosquillos nerviosos. Se salpicaron y se agarraron dando gritos hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, Jadeantes, jadeantes. jadeantes de risa. Muchas gracias, Martina. Martina, ¿tú tienes tu guía ahí? ¿Trabajaste esta guía o todavía no? O sea, todavía no lo trabajo, pero aquí la tengo. Ya, pero tú con la información que está entregando, ¿tú podrías decirme cuál es el narrador que tú piensas que está presente en este fragmento? ¿Testigo? ¿Testigo? Yo Ya. creo. A ver, ustedes también me van comentando por el chat los demás, porque también los voy... Aquí hay harta participación, ¿cierto? Ya, la Amanda, aquí es la única que me está escribiendo, pero los demás, ¿cierto?, están también pendientes a la clase, así que vayan contestándome. Bien, la Amanda me dice que es heterodiegético, o sea, eso significa, ¿cierto?, que está fuera de la historia. ¿Y cuál es el narrador, Martina, que está fuera de la historia y que va contando lo que sucede? ¿Cómo se llama? Que no tiene, porque acá no aparece, ¿cierto? Aquí no tiene acceso este narrador a lo que piensa ni lo que siente, solamente está contando lo que ve. ¿Sabes cuál es? ¿O alguien del curso, cierto, que sepa cuál es?
¿Cómo se llama ese narrador que está fuera de la historia, pero que va contando lo que sucede sin tener acceso ni a los pensamientos ni a los sentimientos del personaje? A ver, alguien me escribió en el chat. Déjenme leer acá. Bien, bien, Joaquín, súper. Sí, Amanda, mira, es heterodiegético porque heterodiegético se llama cuando está fuera de la historia. Súper bien. Pero cuando sabemos que es heterodiegético, pero debemos saber si es omnisciente, que él se midió, ¿cierto? O es solamente relativo, que está contando, está siendo como testigo, pero desde fuera de la historia, ¿ya? No está participando. Un cosquilleo nervioso, ¿cierto? Es cuando nos ponemos muy nerviosos y como que el cuerpo no sé si a ustedes les ha pasado, todos tenemos distintas sensaciones, ¿cierto? Pero cuando hay un cosquilleo nervioso, en relación a lo que me está preguntando un compañero, ¿cierto? Es cuando tenemos como nervio y empieza como el cuerpo a ver, como sentir hormiguitas, no sé si le ha pasado eso es un cosquilleo nervioso. Algunos le empiezan a sudar las manos también, es como dentro de eso que les puede suceder. ¿Ya? Muy bien a todos. Joaquín, destaco, muy bien, te felicito, está muy atento a la clase. Y ahora tenemos, ¿cierto?, el segundo ejemplo que es en relación al perfume. A lo mejor no sé si ustedes han leído el libro El perfume, pero muchos de ustedes pueden haber visto la película, ¿ya? ¿Quién me puede leer? No sé si el Felipe ahora, porque me había hablado delante que quería leer, pero no sé si se le fue el audio, si se le apretó. Felipe, cuéntame si quieres leer, o si no, para que, ¿cierto?, pueda leer otro compañero. Ahí me levantan la manito el que quiera leer, solamente leer, ¿ya? Acuérdense que cuando estamos en la sala se pelean por leer cuando los anoto al pizarrón. Todos me levantan la mano, si acá es lo mismo. Ya, Felipe, te escuchamos. Ya. A los 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún objeto en casa de Madame Guillard, ningún lugar en el extremo norte de la Rue Charonne, ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente con su identidad respectiva. Ya, ahí yo les puse, ¿cierto?, más resumido el fragmento, porque si se fijan los que tienen la guía a mano, después de que dice su identidad respectiva, dice había reunido y tenía a su disposición 10.000, 100.000 aromas específicos, todos con tanta claridad, que no solo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, sino que los olía realmente cuando los recordaba y aún más. Con su sola fantasía era capaz de combinarlos entre sí, creando nuevos olores que no existían en el mundo real. Ya yo les terminé ahí de leer. Muchas gracias, Felipe, por tu lectura. Pero acá yo ya tengo algunos, ¿cierto?, en el chat que me están escribiendo y que ya... Bien, súper bien. Ya he leído 2 y estamos en lo correcto. Y eso es cierto, lo que yo quiero que cada uno tenga muy claro y pueda, cuando ahora usted esté leyendo un texto, puedan reconocer, este narrador, ¿cierto?, está dentro de la historia o está fuera de la historia, y es protagonista, testigo, omnisciente y relativo. Ya en séptimo año ustedes, ¿cierto?, deben poder identificar lo que son los tipos de narradores. Aparte del Cristóbal y la Amanda, que me contestaron súper bien, ¿hay algún otro, cierto, que ya sepa a qué tipo de narrador es, cierto, el perfume? Porque acá nos da varias pistas en el fragmento que nos leyó, ¿cierto?, Felipe. ¿Alguno más que sepa que me vaya escribiendo, ya? Y ustedes también vayan revisando. Recuerden que en el primero ustedes se van ahí autoevaluando también y sean bien sinceros. En el ejemplo 1 que vimos cuando nos leyó la Martina del Jarama, era, ¿cierto?, el narrador observado, el observador, el relativo, ¿cierto?, el que está fuera de la historia pero está observando. Y ahora estamos con el ejemplo número 2, que el Cristóbal y la Amanda, como les dije, fueron los que me han contestado súper bien. ¿Ya? Y acá nos da pistas. ¿Cuáles son las pistas que nos da?
acá nos dice, ¿cierto? Él ya tiene el conocimiento, fíjense, este narrador tiene el conocimiento que cuando tenía 6 años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. ¿Cuál es el único, cierto, narrador que puede saber eso? Porque como si yo estoy observando desde afuera, ¿cómo voy a llegar, cierto, yo a conocer lo que pasó hace muchos años? El único narrador, y en relación a lo que me contestó la Amanda con el Cristóbal, es el único que puede saber esto, es el narrador omnisciente. Bien, Joaquín, también. Martina, súper. Entonces, nos damos cuenta que es el único narrador que puede saber todo. Y él sabía de los olores, cuando él recordaba, ¿ya? Y también cuando volvía, lo que le pasaba cuando volvía a olerlos. Así que excelente, ahí se ponen un tic los que tienen cierto narrador omnisciente. Si usted tenía otro tipo de narrador, le pone una X, ¿cierto? Pero le coloca el que es correcto, ¿ya? Y pueden ir, yo lo que fui haciendo, porque yo también tengo la guía, igual que ustedes, ¿ya? Y yo le fui subrayando aquí donde las pistas que me daba, ¿ya? Una de ellas se acordaba, recordaba, ¿ya? Cuando volvía a olerlos, ¿ya? Ahí yo puse esas como pistas que a mí me pueden servir para saber a qué tipo de narrador, ¿cierto? Estoy yo presente. Y tenemos, este es el último, ustedes van contestando las otras preguntas, ¿cierto? De comprensión lectora que están en relación a los fragmentos. Y tenemos el tercero. ¿Hay alguien que quiera leerlo? ¿Quién quiere leer aparte del Felipe con la Martina que nos leyeron? ¿Hay algún voluntario que quiera leer o no? A ver, voy leyendo el chat también. Ah, no, pero el chat va en relación a lo que me van contestando. ¿Ya? ¿Algún voluntario para leer? Ya, ninguno. Ya, voy a leer. A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién habló? No alcancé mi Diana, no sé si usted alcanzó ahí a ver quién nos estaba hablando. Ya, les voy a leer yo entonces, pues si no hay ningún voluntario. Dice, bueno, fue entonces cuando se torció el tobillo. Cayó en mala posición. El empeine del pie izquierdo cargó con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo. Pensó que se había roto el pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín. Comprobó que el tobillo no estaba hinchado. El dolor amainó enseguida y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla, se incorporó, caminó con cuidado, una punzada le desgarraba el tobillo. Javier Cercas, el inquilino. Este ejemplo es mucho más fácil y hay verbos que nos indican cuál es el tipo de narrador. Mientras yo estaba leyendo, algunos me escribieron en el chat. Bien. Súper. Los mismos dos me escribieron, el Cristóbal y la Amanda. Acá tenemos, y también yo hice lo mismo, los que tienen ahí ustedes la guía, pueden ir haciendo esto. A ver. Ah, bien, Maite, la Maite también ahí. Me había comentado. Tenemos qué verbos, puedo ir viendo yo y ustedes los destacan. Al pronto sintió un dolor. ¿Cuál es el narrador que sabe lo que siente el personaje? Después dice, pensó que se había roto el pie. Sabe lo que siente, lo que piensa. O sea, ¿qué más claro está acá? Este ejemplo está muy, muy claro. Porque sabe lo que piensa y lo que siente. También cuando dice lo que pensó, bien Cristóbal, bien Vicente Cancino, súper. ¿Alguien más se lo sabe? La Francisca, excelente, ¿ven? A lo mejor no nos están hablando, pero yo también los leo en el chat y eso para mí es muy importante, saber que ustedes están logrando llegar al objetivo de la clase de hoy, que ustedes puedan identificar, ¿cierto? Las voces del narrador y también la voz de los personajes que lo vamos a ver más adelante. Joaquín Sepúlveda, excelente, omnisciente. Nos damos cuenta, ¿cierto? Y en relación a lo mismo que su compañero nos estaban acá aportando a la clase, es el narrador que está fuera de la historia, entonces heterodiegético, y es el que sabe todo, lo que piensa y lo que siente. Los demás van comprendiendo, chicos, van comprendiendo y entienden
¿Pueden reconocer los narradores? También eso me gustaría, que alguien sea sincero, ¿cierto? Y me escriba, me diga, Miss, no lo estamos comprendiendo, o me cuesta mucho, me dificulta, para que ustedes también todos vayan comprendiendo. Y acá ahora vimos lo que es la voz del narrador. Eso es lo que estábamos, disculpen, ¿a dónde estábamos? Ahí. Estábamos viendo, ¿cierto?, la voz del narrador, y vimos los 4 tipos de narradores más comunes, y ustedes, muchos ya lo logran identificar. Pero ahora vamos a ver lo que es la voz de los personajes, en relación también a las actividades que ustedes han ido realizando. A ver, estoy buscando acá yo. Estoy buscando cuándo ustedes trabajaron. Acá está. La semana también, del 1 al 5, ustedes trabajaron con la página 86-87, ¿ya? Y en eso ustedes tenían que copiar la información de la página 86, donde dice la voz del narrador y voces de los personajes. Levánteme la manito, ¿todos lo tienen ya eso? ¿Listo en su cuaderno? ¿Lo copiaron? Les pedí, acuérdense, que fuera con letra clara y legible. Bien, bien a los que ya lo tienen listo en su cuaderno. Tenían que escribir sobre la voz del narrador y la voz de los personajes. Y la voz de los personajes tenemos 2, que es la forma directa cuando habla el personaje y la forma indirecta. ¿De qué se trata esto ustedes? Sí, se escribe Amanda. Mira, decía así tengo acá yo lista, tengo acá justo la instrucción de esa semana, y decía clase 2, trabajan con su texto del estudiante, la página 86 y 87. En primer lugar, copian la información de la página 86, ¿ya? Cuando digo copiar, y también ustedes siempre lo hacen con buena letra, ¿ya? Tienen todo el tiempo ahí en la casita, les va sirviendo también para ir ejercitando, ¿cierto?, la escritura. Y ahí ustedes fueron viendo ya de qué se trata la voz de los personajes. Además de la voz del narrador, es posible que ustedes puedan identificar la voz de los personajes, ¿ya? ¿Y cómo ustedes lo pueden identificar? Es mediante las intervenciones y diálogos. Ustedes ahí van conociendo, ¿cierto? Los lectores conocen los sentimientos, las motivaciones y las personalidades. Pero hay 2 formas en que el narrador puede incluir la voz, ¿cierto?, de estos personajes, que es la forma directa e indirecta. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, la diferencia de una con la otra. Es muy sencillo, y hay una pista que nos indica, y eso ustedes, ¿cierto?, esa pista los puede llegar a que ustedes logren identificar la voz de los personajes. ¿Cuáles son? La forma directa, el narrador, acuérdense que el narrador es el ente ficticio, ¿cierto?, que está contando la historia, ¿ya? Él cede la voz al personaje. En este caso, el personaje, ¿cierto?, habla por sí mismo ocupando ese signo, ¿cierto? La rayita. Esa rayita, cuando ustedes vean esa rayita, es para indicar que va a hablar. ¿Se acuerdan cuando uno crea diálogos o cuando estamos leyendo diálogos? Y está la rayita y, no sé, habla Pedro primero, después habla María, y ahí va la rayita, y yo sé que ahí está hablando uno, después el otro. Cuando ustedes vean eso en un diálogo, estamos viendo que es una forma directa de hablar del personaje, ¿ya? Porque está hablando, hola, no sé, Pedro, hola, María, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, ¿y tú? Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que está hablando uno, el otro, pero de forma directa, está hablando la persona, el personaje está hablando, está entregando la información. En cambio, en la forma indirecta, el narrador es quien reproduce con sus palabras lo expresado por el personaje. ¿Cómo es esto? En este caso, ¿cierto?, el narrador usa verbos. No, Amanda, me ha parecido todo el rato ahí conectada, ¿ya? En la forma indirecta, el narrador reproduce con sus palabras lo que dice el personaje, ¿ya? ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Aquí hay carencia de raya del guión, ¿cierto? No hay en la forma indirecta. Y el narrador ocupa estos verbos. Con el ejemplo que yo les daba de Pedro con María, ¿cierto? Diría, Pedro le dijo hola a María, le preguntó cómo estabas. Si se fijan, esos verbos se ocupan, preguntó, exclamó. Y ahora vamos a ver un ejemplo para que a ustedes, ¿cierto?, les pueda quedar claro. Después del ejemplo, ustedes me comentan por el chat o me levantan la manito si es que lo pueden identificar o no. Porque esta semana, en la información que se les envió, ¿cierto?, las actividades, ustedes tienen que
Sí, sí, eso va variando según el narrador como lo cuente Cristóbal, pero de igual forma cuando es directo, siempre va a estar esa rayita, ya que nos está indicando cuando está hablando o no. Y de forma indirecta nos está contando, mencionando lo que está haciendo el personaje, ¿ya? Y acá tenemos un ejemplo y ojalá que con este ejemplo, ¿cierto?, a ustedes les pueda quedar claro. El ejemplo de forma directa acá, fíjense, Alicia tenía un aspecto indeciso y pensativo. No tengo la seguridad de ir a la fiesta, dice Alicia. Me perturba la idea de encontrarme con él otra vez. ¿Ya? Si se fijan, está hablando Alicia, ¿cierto? Dice Alicia, o sea, dice Alicia. Ella está hablando de forma directa. En cambio, este mismo ejemplo, si yo lo transformo a una forma indirecta, dice, Alicia tenía un aspecto indeciso y pensativo. Y mencionó que no estaba segura de ir a la fiesta, pues no quería encontrarse con él otra vez. En el primer ejemplo, Alicia está hablando, ¿ya? Ahí nos damos cuenta. De forma directa porque el personaje está hablando, lo está diciendo, como en los diálogos que les dije yo. Y tenemos la rayita que nos va indicando. Ahí está al lado, pero a veces lo hace separado, ¿cierto? Cuando tenemos los diálogos. Y la forma indirecta yo cambio eso y digo lo que está diciendo. Mencionó, contó, dijo. ¿Van comprendiendo, chiquillos? Quiero que me vayan contando por el chat si logran, ¿cierto?, identificar uno de otro. Bien, ya, vamos bien entonces. Ahí me da, al que ustedes me vayan diciendo que se va entendiendo, ¿cierto? Podemos seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, ¿cierto?, en relación a la voz de los personajes. Si ustedes se fijan en la guía que les di esta semana, yo no sé si todos la tendrán, por eso estoy trabajando con la de la semana, ¿cierto?, del 1 de junio, porque si ya la mayoría, yo sé que ya la tienen. Pero esta semana ustedes deben con estos ejemplos, o sea, ir viendo algunos de estos ejemplos, ¿ya? Ahora vamos a ir revisando. Dice, lee atentamente los siguientes fragmentos e identifique si corresponden al estilo directo o indirecto en la voz de los personajes. Esto en relación, chicos, a la guía de esta semana, ¿ya? Para ir viendo, vamos viendo los mismos ejemplos y ustedes pueden ir comparando su respuesta con lo que nosotros vamos viendo en la clase. El primer ejemplo, ¿ya? Que ustedes tenían que ver, si es, acuérdense, ¿cuál es el estilo de la voz de los personajes? Estilo directo e indirecto. Entonces usted ahí tiene que escribir directo e indirecto. 1. Cuando volvíamos del viaje de fin de curso, noté unas turbulencias y le dije a mi amiga, ¿no notas que el avión se mueve? Ella me contestó, sí, parece que hay turbulencias. De repente se oyeron unos pitidos y la azafata dijo, señoras y señores pasajeros, vamos a tener que hacer un aterrizaje de emergencia. ¿Qué estilo estamos viendo acá? ¿Cuál es el estilo, cierto, que dijimos que el personaje está hablando y que tenemos la rayita? A ver, yo vi a alguien que me escribió, pero no alcancé a mirar. Bien, Cristóbal, bien. ¿Alguien más, aparte de su compañero, que sepa en qué estilo estamos hablando? Yo les dije, pueden, cierto, hablarnos o también participar mediante el chat. ¿Solamente Cristóbal? La Amanda, el Joaquín, la Maite, que estaban, la Francisca, ¿saben? Que me estaban comentando anteriormente. El Vicente, bien. Sí, Vicente, está espectacular lo que me contestaste. Vamos bien. Ya voy a ver si alguien tiene la manito arriba. No, pero en el chat, ¿cierto? Me importa. Que vayan todos comprendiendo. Esa es la idea. Si alguien no está entendiendo, también que me escriban. ¿Ya? En relación a lo que acabamos de ver, es la forma, ¿cierto?, de la voz del personaje es directo, ¿ya? Porque acá está hablando la amiga, si se fijan, y la amiga le dijo, ¿cierto?, si notaba, le contestó, está la rayita, ¿ya? Y ahora en una de las actividades ustedes también tenían que poder después cambiar. En el segundo ítem, estoy explicando, ¿cierto? Dice ahora, transforma los ejemplos anteriores al estilo contrario que corresponde. Si estábamos en el estilo directo, ahora tenemos que cambiarlo a uno indirecto. Y acá yo les puse como ejemplo, bien, Vicente, el mismo ejemplo que les leí anteriormente, lo transformé. ¿Ya? Lo transformé y lo pasé a indirecto. Acuérdense que el indirecto no lleva la raya y también nos está contando lo que dijo.
¿ya? Dice, cuando volvíamos del viaje de fin de curso, noté unas turbulencias y le pregunté a mi amiga que si ella no notaba que el avión se movía. Ella me contestó que sí, que le parecía que había turbulencia. Se dan cuenta que en el ejemplo anterior, cuando es directo, ella habló, la amiga habló, pero de forma indirecta, el narrador está contando, ¿cierto? Él toma la voz del personaje y él nos cuenta lo que sucede, ¿ya? Para que eso, ¿cierto?, les quede claro y cuál es la diferencia de uno con lo otro. Con este ejemplo de que yo cambié el estilo directo al indirecto, ¿les queda más claro o no? Maite, si me estabas contestando forma directa, ¿cierto? Teníamos en el primer ejemplo cuando estaba el guión, ¿cierto? Ahora el ejemplo que yo les estaba leyendo es de forma indirecta, porque el narrador está contando lo que sucedió y hasta lo que le dijo la amiga. Acá la amiga no está hablando. Bien, Vicente. ¿Ya? Entonces, en relación, ¿cierto?, a lo que pudimos ver en la clase de hoy, ¿qué es lo que aprendieron ustedes? Quiero ahí vayan comentándome. No sé si voy dando la palabra y quiero saber también, ¿cierto?, si qué es lo que ustedes están aprendiendo, que es muy importante, y quiero saber, ¿cierto?, si todos están aprendiendo. Me interesa que cada uno, no solamente, ¿cierto?, los que me están comentando por el chat o están participando de la clase, sino que todos puedan ir comprendiendo. Viviana, ¿le parece si le preguntamos a alguno para ver, ¿cierto?, al azar, si es que están comprendiendo lo que estamos viendo? Solamente que nos cuenten, ¿cierto?, qué es lo que estamos viendo. Yo creería que Para, sería bueno ¿cierto?, que para ellos lo saber. hicieran de manera voluntaria para no... Si no nos va a tocar escoger, mi Daniela, ¿usted qué opina? Sí, pues a mí me parece que sea de forma voluntaria, saber, ¿cierto?, qué es lo que están aprendiendo, porque a medida de lo que me hablan en el chat, yo sé que muchos están comprendiendo y están súper bien, porque mientras yo empezaba a leer el ejemplo, muchos me escribían en el chat. Sí. Ya, pero que nos comenten qué es lo que aprendieron hoy, que nosotros con Miriana es importante saber, ¿cierto?, lo que ustedes están aprendiendo para poder ir avanzando con otros contenidos, ¿ya? O ir viendo si necesitamos retroalimentar lo que estamos viendo el lenguaje. ¿Ya? Levanten la manito, que sea de manera voluntaria, pues niños. Ni una mano, mira, yo creo que están con sueño estos niños, mi Daniela. Sí, yo creo lo piden. No, me están escribiendo mis. No quieren hablar. No quieren hablar, a lo mejor no están acostaditos ahí. Yo No también sé si creo algunos que están están acostados, ya me parece estar viéndolos acostados, abrigados y con el teléfono en la mano. Sí, yo igual creo lo mismo. Por eso me escriben nomás. Está bien. Ay. Ah, que no, mira, bien Felipe, pero apaga la cámara. Ya, Felipe nos va... Felipe, bien. Ya, Felipe. Le vamos a dar aquí la palabra al Felipe. Ya. Felipe. Ahí está. Ya, Felipe. ¿Qué aprendiste hoy? Sobre los narradores. Ya, vimos, ¿cierto?, sobre la voz de los narradores. Y también ahora último estábamos viendo la voz de quién. Ay, no me acuerdo. Que está en la página 86. Te di una pista muy grande ahí. Ah, no me acuerdo. ¿Y hay quién se acuerda del curso? El Felipe se acuerda solo de la voz de los narradores. ¿Quién se acuerda aparte de lo que vimos? Porque vimos la voz de los narradores y la voz de los... ¿Quién se acuerda? Ya escríbeme ahí por el chat. La voz de los personajes. Bien, ¿quién ahí estaba? Felipe. Ah, bien, Felipe, ya, súper. ¿Te acordaste? Bien. Gracias, Felipe. Ya, entonces eso en relación, ¿cierto, niños, a lo que estuvimos viendo hoy? La voz de los personajes, los que están dentro y fuera de la historia, y la voz de los, la voz de los narradores, dije, ¿cierto?, los que están dentro y fuera de la historia, y la voz de los personajes, que hablamos de el estilo directo o indirecto. Que la forma directa, ¿cierto?, de hablar cuando habla el personaje, y lo indirecto es cuando el narrador toma la voz y va contando lo que sucede.
Acá, ¿cierto? Esto es una autoevaluación que quiero que cada uno vaya haciendo cada clase y que vaya, ¿cierto? Ustedes también, como son más grandes, ustedes analizando lo que están, si están prestando atención a la clase, si están comprendiendo. Esto es algo que a mí me gusta que ustedes lo vayan reflexionando más que nada, no es algo que está en una hoja ni nada de eso, es para que usted vaya viendo si puede mejorar, si está de forma adecuada o está bueno, cuando ya usted considera, ¿cierto?, que es excelente lo que usted está aprendiendo. Prestó atención a la clase, ahí usted va reflexionando, ¿cierto?, en su casa. ¿Pude comprender los ejemplos que observé? ¿Reconozco los diferentes tipos de narradores? ¿Ya? Y a esto le podemos sumar, ¿cierto?, si puede reconocer ahora la voz de los personajes, reconoce también usted, ¿cierto?, si es la voz directa o indirecta. Bien, algunos me están contestando ahí, la autoevaluación, bien. Yo estoy leyéndolo, me gusta, ¿cierto?, que participen y yo poder ir comprendiendo. Y lo otro, importante, ¿usted acertó en las respuestas correspondientes a los ejemplos? Cuando vimos el ejemplo del parama, del perfume, del inquilino, usted logró, ¿cierto?, acertar a los tipos de narradores. Y cuando vimos también los ejemplos de la voz de los personajes, si era directo o indirecto, también lo logró acertar. Usted puede ver, ¿lo puedo mejorar eso, cierto? ¿Estoy de forma adecuada o súper bueno? Ya esto, como les digo, es una autoevaluación para que ustedes vayan, ya, para que ustedes lo vayan. Ahora en relación, ¿cierto?, los últimos minutitos que nos va quedando de la clase, y también esto quiero que quede grabado para que lo vean los compañeros que no pudieron estar ahora. Ya es en relación, los quiero felicitar, de verdad. Esto es lo primero, quiero felicitar a todos ustedes. A ver, acá tengo mi cuaderno, yo con los que me han ido enviando. Yo sé que a ustedes no les gusta que dé nombre ni nada de eso, así que no lo voy a hacer. Ya, ¿dónde lo tengo? Espérenme. Lo tengo en una parte. Acá. He recibido 13 videos, pero ustedes son 30 alumnos. Ya, entonces si se fijan, me falta la mayor parte del curso. Pero hasta el momento, los 13 que he recibido, ya les he mandado, ¿cierto?, a los papás el resultado de su evaluación. Recuerden que ahora no estamos evaluando con la nota. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos a principio de año? Ahora se envía conceptos, si es muy bueno, si es bueno, insuficiente, ¿cierto? Y quiero felicitarlos acá al curso. Felicitarlos porque veo que hay... Espérame, Felipe, un poquito. Quiero felicitarlos porque veo un compromiso, ya, yo sé que para muchos de ustedes es complicado enfrentarse a una cámara, ya, yo sé que les cuesta. El año pasado estuve con ustedes cuando teníamos exposiciones orales, también vi que a muchos se les dificulta, pero aparte de eso que les costó, algunos estaban muy nerviosos, veo que leyeron el libro, se interiorizaron, algunos videos con material de apoyo, y los felicito, sobre todo en las opiniones. Agradezco las opiniones del libro, a algunos les gustó, hay variado. De los 13 que me han mandado hay variado, a algunos les gustó mucho el libro, otros fueron muy sinceros, hasta les puse después los comentarios, gracias por la sinceridad, porque todo es válido, ya, si les gustó o no les gustó, pero lo importante es que están trabajando, y eso yo los felicito porque están en su casa, muchos hicieron sus videos solos, ya se grabaron. Algunos me dijeron, misa, y después de tantos intentos le pude mandar su video, algunos nos costó, ¿cierto? Por claro no pudieron, después lo compartieron por Drive conmigo, a mi correo, que también lo pueden enviar así los que no han podido hasta el momento, pero felicitarlos, de verdad, felicitarlos por el trabajo que ustedes están realizando en su casa, felicitar a sus familias también por todo el apoyo que han demostrado en este tiempo, sacándole las guías, apoyándolo, algunos papás que también los grabaron, que editaron los videos. Entonces, agradecer al curso, chicos. Sí, en relación a los videos del curso Maite, de la primera evaluación formativa que tenemos, ¿ya? Invitar también a los otros 17 del curso a que lo puedan ir haciendo, ya que se vayan uniendo también todos a Classroom para poder ir revisando las tareas y ir haciendo las retroalimentaciones correspondientes, ¿ya? Pero hay varios con harto talento en el curso, yo me di cuenta, algunos tan buenos para hacer, no sé si los conocen los Booktubers. ¿Conoce a alguien a los Booktubers o no? A ver, escríbanme ahí por el chat, ya los voy leyendo, a ver si... Espérenme, mi amor. Los booktubers, ¿cierto?, son los que cuentan libros y los suben a YouTube y van recomendando libros, y algunos tienen, pero todas esas habilidades, si quieren más adelante, ¿cierto?, ir leyendo libros e ir recomendando por las redes a los que les gusta, ¿cierto?, ser más youtubers. Así que súper bien ahí. Y ahí está, ¿cierto?, algunas de las cosas que tenían que mencionar,
¿ya? Invitando a los que todavía no lo hacen, y yo todavía estoy recibiendo sus videos, el nombre del libro con el autor y una pequeña biografía, el resumen con los acontecimientos más relevantes, el tema central, cuáles son los personajes principales, recordar las características físicas y psicológicas, ¿ya? El ambiente físico y también, aparte de lo físico, el lugar donde transcurre, ¿cierto?, la historia, el psicológico, recordando que el psicológico son los sentimientos, las emociones, todo lo que sucede, ¿cierto?, en el entorno donde ocurre. Y el comentario, que para mí es muy importante el comentario. Y pueden agregar más datos si lo estiman conveniente o caracterizarse de algún personaje. Eso ustedes tenían que ocupar la creatividad. Algunos ocuparon material de apoyo, los felicito, usaron la creatividad, así que súper con eso. Y ahora es en relación al libro que viene, ya que algunos me estaban preguntando, Miss, ¿qué libro viene ahora? El libro, cierto, que viene ahora se llama Amores que Matan. Yo todavía no he enviado, cierto, estoy esperando que ustedes me vayan enviando el del Monstruo del Arroyo, para después poder, cierto, dar y darles a conocer la evaluación formativa de este libro, que es el que viene ahora. Pero les coloco ahí para que ustedes puedan ir consiguiéndolo. Acuérdense que los chicos de octavo tienen este libro porque ellos trabajaron el año pasado con él, para que se lo puedan ir consiguiendo. Ya algunos lo tienen en su casa también. Ya más adelante, como les digo, pero durante este mes les voy a hacer llegar, ¿cierto?, la evaluación formativa. No va a ser video, eso es lo único que les puedo adelantar, ¿ya? No va a ser video, va a ser otro tipo de evaluación. Ya, Amores que Matan, de la escritora Lucía Larraquione, es una escritora y dramaturga también argentina, ¿ya? Y son 9 relatos, chicos, donde se mezcla el amor y el terror, donde se combina, ¿cierto?, tanto el terror, que yo sé que a muchos de ustedes les gusta leer sobre el terror, y se combina con amor. Pero hay distintos escenarios y épocas, por lo que hace muy llamativo este libro, ya porque pasamos desde una época a otra, donde hay rituales de sacrificio azteca, también hablamos de carnaval veneciano, de panteras, de brujas, de vampiros, a todos los que les gusta eso, ¿ya? Y los invito, ¿cierto?, a que comiencen a leerlo, comiencen a conseguírselo para que cuando yo ya envíe la evaluación, ustedes no digan, ay, la Miss no nos dijo nunca antes, no sabemos el libro, este es el que viene, ¿ya? Por eso les digo que los invito para que lo leen. Va a haber un castillo antiguo que tiene un misterio muy llamativo que los va a envolver y van a querer terminar luego el libro para saber, ¿cierto?, y poder descubrir todos los enigmas y todas las cosas que suceden ahí, ¿ya? Así que me despido, espero que tengan un excelente fin de semana, que disfruten, chiquillos, en familia, aprovechen este tiempo en casita y vamos a terminar la grabación y ahí yo les voy a activar los audios para todos los que tienen dudas y consultas, ¿ya? Les mando un besito cariñoso a la distancia, que tengan un excelente fin de semana. Chao, chicos.